¿Cómo están? Pues vamos a continuar con este tema que he titulado El rompecabezas. ¿Cuántos les gusta el rompecabezas? ¿A cuántos les gusta el rompecabezas? Hay gente que no, hay gente que sí. ¿Cuántos han armado uno? ¿Cuál es el rompecabezas más grande que han armado? 1000 piezas. ¿Y acá? ¿Nadie más? Muy bien. ¿Y si se rompen la cabeza o no? Si rompen la cabeza un poquito, ¿no? Muy bien. Fíjense que cuando Gaby estaba chiquita, creo que había un rompecabezas que compramos en una, creo que fue en el Trompo Mágico. Nos tomaron una foto y se hizo rompecabezas. Era un rompecabezas sencillo, como de unas, no sé, 30 piezas. Era Gaby y yo en la foto y ya, ¿no? Y el tema es que Gaby quiso comenzar a armarlo y yo también empecé a ayudarle, pero estaba como medio difícil porque a pesar de que era imagen nuestra, estábamos como en una posición rara. Yo tenía un casco y no le hallábamos, o sea, no estaba fácil armar el rompecabezas usando la lógica, la intuición, pero realmente, aunque era un rompecabezas sencillo, no fue fácil. ¿Qué fue lo que cambió de que fuera fácil o no? Que le dije a mi esposa que me pasara la imagen de ese día porque nos tomó una foto con el cual hizo el rompecabezas, y ya con la imagen empezamos a ver más claro cuál pieza iba en cada parte. No sé si me explico. O sea, todos los rompecabezas tienen una imagen en la portada, ¿están de acuerdo? Todos los rompecabezas tienen una imagen en la portada y armarlo sin la imagen es muy difícil, ¿sí? Al menos tienes que voltear a ver la imagen de vez en cuando. Es lo que nos pasó a Gaby y a mí. No podíamos ver la imagen y era más difícil armarlo. Pero ¿qué pasó cuando vimos la imagen? Fue mucho más fácil. Las piezas comenzaban a tener sentido, veíamos cuáles piezas eran las claves y bueno, se empezaban a acomodar las cosas. Eran las mismas piezas, pero era una nueva claridad. Entonces entendí algo: nadie puede ordenar su vida si primero no conoce el diseño completo, ¿sí? La vida, entonces, la vida humana es como un rompecabezas. Hay que saber el diseño para poder empezar a poner las piezas en su debido lugar, ¿sí? Sin saber qué imagen estamos formando es difícil. Podemos mejorar hábitos, podemos mejorar rutinas, podemos esforzarnos más, pero si no sabemos cuál es la versión completa de nuestra vida, será como mover piezas al azar, sin entender cuál es la imagen. Y en ese sentido hay personas que oran, hay personas que predican, pero realmente por dentro están rotas. Hay personas que trabajan duro, que tienen éxito en los negocios, pero por dentro están vacíos, ¿sí? Hay personas que se ven bien por fuera, pero por dentro están en un caos. No porque no tuvieran las piezas, sino porque no tienen la imagen. Entonces, es importante, antes de armar un rompecabezas, antes de acomodar las piezas, ver la imagen completa. Porque cuando tienes la imagen completa, comienzas entonces a poner cada pieza en su lugar. Y hermanos, ahí empieza la verdadera espiritualidad. Esta serie que comenzamos la semana pasada va a tratar acerca de los signos vitales, ¿sí?, de la vida espiritual. Tiene que ver con la vida espiritual, con una espiritualidad sin maquillaje. Porque hay espiritualidades a espiritualidades, ¿sí? La mayoría de las veces se nos han enseñado a mirar una espiritualidad que se puede maquillar y no necesariamente es una buena espiritualidad. Y malentendemos lo que es ser espiritual. A todo esto, ¿qué es la imagen completa del rompecabezas para una verdadera espiritualidad? Porque no basta con querer ordenar nuestra vida, necesitamos saber qué estamos ordenando, qué estamos formando. Pablo
en la carta a los Colosenses, que es la que estamos tomando como base de esta serie, no empieza hablando de las reglas de la vida cristiana, sino comienza, o sea, sí las va a hablar, sí las habla, pero no comienza con reglas, comienza con un enfoque, comienza con una dirección, con un diseño. ¿Sí? ¿Qué dice Colosenses 3.1? Pongan su mirada, Colosenses 3.2, perdón, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Están de acuerdo? Pablo no comienza diciendo dejen de hacer esto y hagan aquello, que también lo va a decir más adelante, pero primero empieza diciendo pongan su mirada en las cosas de arriba. Y esa no es una frase poética, es una instrucción clara, ¿sí? Es como si nos dijera, antes de mover las piezas, antes de hacer y deshacer en la vida cristiana, mira la imagen completa, mira las cosas de arriba, mira las cosas desde arriba. Antes de cambiar hábitos, entiende el modelo que estás a punto de seguir. ¿Sí? Y si no entendemos en este punto qué significan las cosas de arriba, entonces vamos a intentar vivir la vida cristiana como quien arma un rompecabezas sin saber qué está construyendo. Y a veces así vivimos la vida cristiana sin saber por qué hacemos lo que hacemos, sin saber por qué venimos los domingos, sin saber por qué tenemos que abrir la Biblia en las mañanas, sin saber por qué estamos orando por los alimentos. Hoy, entonces, no vamos a hablar todavía de las piezas que tenemos que armar en nuestra vida espiritual, los signos vitales. Hoy vamos a hablar de la imagen a la que vamos a seguir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, como decía la semana pasada, no todos sabemos qué significa el 120-80 de la presión arterial. O sea, sabemos lo que implica. Sabemos que si nos medimos la presión debemos estar dentro de esos parámetros, pero muchas veces no sabemos cómo se llegó a la conclusión que el 80 era el menor y el 120 era el mayor. ¿Quién hizo esas pruebas? ¿Qué mide? ¿Qué unidad es el 120? Yo no sé, ni me ha interesado, pero lo que yo sé es que si paso de arriba de 120 tengo problemas, me tengo que tomar una pastillita, en mi caso, en el de muchos, ¿sí? Entonces, estar dentro de los parámetros es importante en los signos vitales. Entonces, en nuestra espiritualidad es importante estar dentro de los parámetros. Porque una vida espiritual, hermanos, no solo es una vida que agrada a Dios, sino es una vida realmente vivida, una vida abundante. No vivir una vida abundante, es decir, no estar dentro de los parámetros es tener problemas. Si nuestra vida no está en orden, si no está dentro de los parámetros, vamos a tener problemas. No se trata de religión, esa es la verdadera espiritualidad, la de la sanidad, la de vivir en orden, la de vivir en armonía. Lo que estamos haciendo hoy entonces, hermanos, es aceptar que la vida espiritual, así como la presión arterial, tiene parámetros que tenemos que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren cuidar su vida espiritual? Y estos parámetros están basados en esa frasecita que dice el apóstol Pablo de busquen las cosas de arriba. Ese es el parámetro de la vida espiritual y cristiana. Estar buscando o no estar buscando las cosas de arriba. ¿Cuántos están buscando las cosas de arriba? No de las de la azotea, ¿sí? No la de las nubes. Las cosas de arriba no son las cosas de arriba. O sea, no sé si me explico. Entonces, esto va a ser el meollo de esta serie. Primero, hoy vamos a entender qué son las cosas de arriba, en contraposición de las cosas de la tierra, que dice Pablo. Cuando nos quede claro cuáles son las cosas de arriba, vamos a comenzar a encontrar parámetros de la vida espiritual en diferentes áreas de la vida humana. Ahora, viendo lo importante, ¿qué significa realmente eso de las cosas de arriba? Vamos a leer el pasaje de Colosenses 3. Por favor, alguien que lea el versículo 1 y 2. Vamos a tratar de leer dos versiones. Alguien busque en la Reina Valera y alguien busque en otra versión. Los primeros dos versículos, por favor. ¿Del 3? El capítulo 3 de Colosenses. Ajá. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ok, ¿me puede repetir el versículo 1? Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Ahí.
Pongan la mira en las verdades del cielo. Ahí nos da una señal, ¿no? ¿Cómo se dice? Una pauta. Una pauta, correcto. ¿Alguien más que lea otra versión? Reina Valera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok. Fíjense, la Reina Valera nos deja, es una versión más literal, ¿no? La versión que leyeron allá es interpretativa. Las verdades del cielo ya es una interpretación de las cosas de arriba, ¿están de acuerdo? Pero cuando lo leemos así la Biblia, como si leyéramos el periódico, como si estuvieran describiendo cosas que conocemos así, vamos a entender mal las cosas. La Biblia habla de manera metafórica, habla de manera literal, tenemos que entender el contexto. Pero pongan su mirada, o pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pudiera entenderse como que todo lo que hay en la tierra está mal, ¿sí? Y que todo lo que está arriba está bien, pero eso no quiere decir el texto. De hecho, más adelante pues explica a qué se refiere cada cosa. Pero lo que quiero insistir es que muchos años, desde que yo era niño, este texto se ha interpretado de manera que despreciamos las cosas de la vida terrenal. Y parece que tiene razón esa interpretación, porque no pongan la mirada en las cosas de la tierra. ¿Qué son las cosas de la tierra? Yo estoy en la tierra, yo soy humano, estoy en la tierra, mi casa es la tierra, mi trabajo es la tierra, está en la tierra, mi familia está ubicada en la tierra. Entonces no se trata de ubicación, sino se trata de verdad, sino se trata de principios, de enfoque. ¿Están de acuerdo? Entonces, muchos jóvenes, incluso de la generación pasada, antes de los 1970, 1980, muchos jóvenes, fíjense, esos es delicado. Muchos jóvenes dejaron su carrera profesional porque el Señor venía pronto. Sí, esos jóvenes ya tienen 70, 80 años. Dejaron su carrera porque pensaron que las cosas de la tierra no son importantes. O más bien, mejor dicho, entendieron que una carrera profesional son cosas de la tierra, cosas seculares, como se dice, y que evangelizar o el ministerio de pastores cosas del cielo. Y no es así, hermanos. ¿Están de acuerdo que no es así? El Señor no nos invita a abandonar la tierra, nos invita a vivir en la tierra como en el cielo. ¿Sí o no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, es una manera errada de entender a Pablo, como si estuviera diciendo: Pablo, no te ocupes de tu cuerpo porque está en la tierra, no te ocupes de tu trabajo porque está en la tierra, no cuides tu salud emocional, no te involucres con la sociedad. No está diciendo eso Pablo, ¿están de acuerdo? Es como si lo espiritual, y eso lo entendemos muchos en el cristianismo sobre todo, como si lo espiritual fuera solo lo invisible, como si lo espiritual fuera eso místico, eso que está desconectado de la vida real. Pero, insisto, Pablo no está enseñando que lo espiritual es eso, que las cosas de arriba sea eso. Pablo, repito, no está hablando de ubicación, las cosas de arriba y las cosas de abajo. No estamos hablando de ubicación física, ¿sí? Estamos hablando del origen, las cosas que nacen de arriba y las cosas que nacen de abajo. Las cosas que nacen de arriba, o las cosas de arriba, son las cosas que nacen de Dios. Entonces tiene su origen en arriba, o arriba más que nada está hablando de autoridad, ¿sí? No de educación física, ¿sí? Entonces, pensar en las cosas arriba y no pensar en lo terrenal no significa que no atendamos lo que hay en la tierra, que no pongamos atención en eso. Significa que no vamos a vivir con una lógica puramente terrenal. ¿Se entiende eso, diferencia? Una lógica puramente terrenal es: no importa lo que hagamos, mañana moriremos, disfrutemos. Eso es una lógica terrenal. Pero una lógica divina es: estamos en camino a la tierra prometida y somos representantes del cielo aquí en la tierra. Por eso me comporto de tal manera. ¿Sí? ¿Notan la diferencia? Eso es pensar en las cosas de arriba y pensar en las cosas de abajo puntualmente. Entonces, recapitulamos: las cosas de arriba no son un lugar, son una manera de pensar. Es una manera de vivir la vida,
es un orden distinto, es una prioridad, es un enfoque. Las cosas de arriba es todo eso, ¿sí? Y mayormente las cosas de arriba, cuando la Biblia habla, sobre todo en el mundo antiguo, del Antiguo Testamento, cuando habla de las cosas de arriba, o de arriba en particular, arriba es un símbolo de autoridad. Quien está arriba significa que está en gobierno, que es un símbolo de trono, de autoridad o de orden. Entonces, mayormente las cosas de arriba significan que vienen con la autoridad de Dios, con la autoridad que le da ser el creador, ¿sí? Entonces, buscar las cosas de arriba puntualmente es decidir quién gobierna tu vida. No sé si ya lo decidiste, pero de hecho esa ha sido la decisión desde el Génesis 3. ¿Quién es tu autoridad? ¿Tú mismo o Dios? ¿Se acuerdan? El bien y el mal. ¿Se acuerdan del árbol del conocimiento del bien y el mal? Esa es la decisión que quiere Dios que tomemos. O lo seguimos a Él, o seguimos a cualquier otra cosa. Entonces, buscar las cosas de arriba es decidir quién gobierna nuestra vida. Que Dios gobierne nuestra vida, ¿sí? Que en base a la lógica del cielo dirigimos nuestras decisiones y tomamos nuestras decisiones. Que los valores del reino, los valores de arriba, los valores de Dios puedan marcar nuestras relaciones, nuestra forma de relacionar en el día a día. Fíjense, todo esto que estamos hablando hasta ahorita, hay un concepto bíblico que todos los cristianos lo conocemos bien, pero que a veces nos quedamos cortos en lo que significa. ¿Se acuerdan de la palabra shalom? ¿Qué significa mayormente shalom? La paz. La paz. Ajá, bienestar. Pero cuando pensamos en la palabra en español, la paz, lo primero que se me viene a la mente es Baja California a mí. ¿No? Pero es que la paz suena como algo muy chiquito, tengo paz. Pero realmente en el hebreo, la palabra shalom significa un montón de cosas, ¿sí? Como ya dijeron aquí, bienestar. Es una plenitud, es estar completo, en armonía. Fíjense, en armonía, completo, pleno. En otras palabras, que cada cosa esté en el lugar correcto. Eso significa shalom. Que cada cosa esté en el lugar correcto. Entonces, ¿cuándo tenemos paz? Cuando las cosas se están acomodando en el lugar correcto. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo tenemos paz? Cuando empezamos a ordenar nuestra vida. Aunque las cosas no salen bien siempre, o en todas las cosas que hagamos, cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien, hay paz. ¿Por qué? Porque hay orden, porque hay coherencia. Eso es shalom. No solo es una paz de emocional o de adversidades, es una paz mayor al entendimiento, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento. Las cosas se van poniendo en orden, nuestra vida se está colocando en la versión que Dios quiere que tengamos. Eso es tener paz, ¿sí? Entonces, lo espiritual no es desconectarse del cuerpo, es más bien ponerlo en orden. ¿Sí? Eso es estar en shalom. No es huir de las emociones. Oye, tengo mucho enojo con esa persona y entonces la rehuyo, ¿no? Más bien es gobernar nuestras emociones, perdonar en lugar de huir. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando hay paz, cuando perdonamos, no cuando huimos de las personas. Cuando hay paz, cuando afrontamos. No es entonces abandonar la vida social, sino es vivirla desde el enfoque divino. Así como en el cielo, también en la tierra. Eso significa mayormente, hermano, ser espiritual. ¿Quién es alguien espiritual? Alguien que vive así como en el cielo, en la tierra. Y eso significa muchas cosas. Por eso queremos con esa serie aclarar qué significa eso. ¿Qué significan las cosas de arriba? ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa vivir con enfoque divino? Porque todo eso suena bien, pero a veces no lo traducimos en lenguaje cotidiano. Y eso es lo que le gusta al cristiano. El lenguaje cotidiano, ¿qué significa ser espiritual? ¿Sí? Entonces, hasta ahí va quedando claro qué significan las cosas de arriba. Ahora, cuando comparamos las cosas de arriba, piensen o miren las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Cuando comparamos así linealmente, estamos cometiendo un error de categoría. No podemos comparar peras con manzanas. Sí podemos distinguirlas,
¿Están de acuerdo? Y podemos saber que son cosas diferentes, pero no podemos compararlas, no podemos mezclarlas. Entonces, las cosas del cielo, hermanos, no se pueden comparar con las cosas de la tierra. Son categorías diferentes. ¿Sí me explico? No podemos comparar en términos científicos un carro con una manzana. ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes. A lo mejor la pera y la manzana pues se parecen porque son frutas, pero cosas de diferente categoría no pueden compararse. Así, hermanos, las cosas del cielo no pueden compararse con las cosas de la tierra. Pablo no está demonizando el mundo material, está denunciando que en la tierra hay un sistema de vida que funciona sin Dios, lo carnal, lo terrenal, eso se refiere, lo que nace del hombre caído sin Dios. Eso es las cosas de la tierra, no las que están en la tierra. ¿Queda claro esa parte? Sí. O sea, las montañas, esas cosas, mi casa, mi trabajo, están en la tierra, pero no se refiere a eso Pablo, se refiere a las cosas que nacen de un sistema sin Dios. Las cosas de arriba son las que nacen de Dios, las cosas de la tierra son las que nacen del hombre sin Dios. ¿Sí? Entonces, el problema no es la tierra, el problema es el origen de las cosas de la tierra, ¿sí? A lo que se refiere Pablo. Entonces, repito, lo terrenal es lo carnal. ¿Qué es lo carnal? Lo contrario a lo espiritual, lo que nace de la carne. De la carne me refiero a de lo meramente humano caído, ¿sí? Humano sin Dios. ¿No está confuso? Lo carnal, lo espiritual son diferentes categorías, son diferentes orígenes, ¿sí? Entonces tenemos que concluir con mucha urgencia, hermanos, que el trabajo no es impuro. Entonces, cuando Dios nos invita a buscar las cosas de arriba, no está excluyendo que el trabajo está incluido entre las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba son las cosas hechas a la manera de Dios. Todo lo que hagamos, hazlo como para Dios. ¿Qué es todo? Todo. ¿El trabajo es todo? ¿Es parte del todo? Sí. ¿Mi familia es parte del todo? Sí. ¿Mi cuerpo es parte del todo? Sí. ¿Mi forma de cómo alimento es parte del todo? Sí. ¿Mi forma de cómo trato a los demás es parte del todo? Sí. Todo es parte del todo. Entonces, cuando Pablo dice las cosas de arriba, no se refiere que el trabajo está excluido de las cosas de arriba, o que la familia, o que el dinero es algo no espiritual. Porque, hermano, fíjense, algo bien interesante. Yo creo que esto es lo que a mí más me sirvió en la vida, como cristiano, como pastor, para entender esta parte de la espiritualidad. Fíjense que en el templo, ¿se acuerdan? En el templo de allá del Éxodo, el tabernáculo y luego el templo que se levantó Salomón, ¿se acuerdan más o menos? ¿Se acuerdan más o menos que había en la parte, en los diferentes lugares santos, santísimos y todo ese rollo, había utensilios? ¿Se acuerdan? Díganme un utensilio que se acuerdan. Vasos, cucharas, ¿no? ¿Qué más? Había un montón de utensilios que se consideraban sagrados. ¿Sí? ¿Por qué se consideraba sagrado? Esa es una buena pregunta. Fíjense, se consideraba sagrado porque esos utensilios, vamos a pensar en una cuchara. Ese utensilio se consideraba sagrado porque se utilizaba para el servicio del templo, de la adoración, ¿sí? Esa cuchara, unos meses antes no era sagrada, pero unos meses después de que hicieron un rito, fue considerada sagrada. Y la pregunta es, ¿por qué es considerada sagrada? Por su uso, por su propósito. Fíjense, no porque la hayan lavado y ese rito la convirtió en santa, sino porque se dedicó. El rito de la consagración era dedicar algo a un uso, a un propósito. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que todo en esta tierra puede ser sagrado si se usa, si se reenfoca. Se manejaba el término uso común y uso sagrado. Eso del uso común se entiende después de los tiempos, de muchos años, como lo secular. Pero lo que yo quiero insistir, hermanos,
es que el templo era una representación del reino de Dios, pero el templo ya vino y anduvo entre nosotros. Es decir, hoy nosotros podemos ser un utensilio dedicado a Él. Y eso es lo que nos hace espirituales o santos. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso, hermanos, nos da una gran pauta para entender la espiritualidad, lo santo, lo sagrado, porque eso a veces suena muy raro. Ser espiritual es como, no nos lo imaginamos, ¿verdad? O sea, uno se puede imaginar a alguien enojón, uno se puede imaginar a alguien amable, pero imaginarse a alguien espiritual, ¿se lo imaginan? O sea, no está claro, porque lo que nos han dicho que es espiritual de alguien es porque lee mucho, sabe la Biblia. Pero nosotros no podemos palpar con claridad hoy qué significa ser espiritual. Pero piensen en lo que les acabo de decir. Cuando dos utensilios, uno se usa para las cosas de arriba, que todavía no estamos aterrizando qué son esas cosas, solo estamos aclarando qué no son. Cuando nuestra vida comienza a vivirse para las cosas de arriba, hermanos, nosotros somos espirituales. Entonces no tiene nada que ver con tocar un canto en los domingos, con predicar. Eso no tiene que ver con la espiritualidad. Esos no son signos vitales de una vida espiritual. Y es lo que queremos que aprendamos en esta serie. Los veo con cara como que están entendiendo algo importante en la vida. Y eso es emocionante. Entonces, fíjense, cuando todo... ¿Se acuerdan de lo que dice Génesis 1 y 2? Dice, en el principio... No, eso es Juan. Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más dice? En el principio Dios creó los cielos y luego dice... Todo estaba desordenado y vacío, y las tinieblas rodeaban. ¿Sí? La tierra. Entonces, fíjense, cuando Dios comienza a ponerle orden a la creación, comenzó la armonía y la vida abundante. No sé si me explico. En el principio que Dios creó las cielos y la tierra estaba todo desordenado, luego separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, separó las montañas, ¿se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo las cosas en su debido orden, y eso trae vida, eso trae bienestar, eso trae shalom. Es lo que Dios quiere que aprendamos en esta serie, hermanos. Cuando nuestras piezas se ponen en orden de las diferentes áreas de nuestra vida, somos espirituales, somos especiales para Dios, somos útiles para Dios, mejor dicho, porque somos especiales sin merecerlo, sin hacer nada, ¿sí? Pero mi hija es mi hija y eso no cambia, pero cuando ella comienza a ser agradable a mí, el sentimiento de mi parte es de satisfacción. Así Dios con nosotros, hermanos. Cuando comenzamos a poner nuestra vida en orden, comienza a deleitarse con nosotros. ¿Sí? No es que seamos más hijos, sino, ¿sí me explico, no? Entonces, vamos entendiendo un poquito más, ya dejando un poco claro que las cosas de arriba y las cosas de abajo no tienen que ver con ubicación, sino con su origen. Quiero dejar claro ahora, hermanos, que entiendo por espiritualidad, o cómo entiendo que la Biblia enseña la espiritualidad, ¿sí? Porque les digo, hay muchas confusiones, hay muchos conceptos que ustedes van ahorita que significa espiritualidad, va a haber muchas versiones de esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo debo decir, hermano, que la espiritualidad no tiene que ver con una parte del ser humano, no tiene que ver con una parte, ¿sí? Porque uno de los errores comunes que hemos hecho los cristianos es separar el humano en partecitas, ¿sí? Cuya parte más profunda es lo espiritual. Pero no es así. O sea, el ser humano es uno solo, contenido de ciertas cosas, pero lo espiritual, hermano, no es la parte más profunda e intangible del ser humano, no es una partecita. Más bien lo espiritual es cuando todas las partes del ser humano están en su orden correcto. Escuchen bien, la espiritualidad es cuando todas las partes del ser humano están en su orden correcto. Y la pregunta es, ¿cuáles son todas las partes del ser humano?
Pero quiero que confíen en mí y que acepten este concepto. La espiritualidad es cuando todas las partes, es la unión de todas las partes. No es lo que no se puede tocar del ser humano. No es una partecita muy profunda ya en el que ni siquiera nos comunicamos con ella nosotros. No, es el todo. Ahorita les voy a aclarar un poquito. Se los voy a aclarar de la siguiente manera. La espiritualidad no se puede medir no se puede medir cuando la gente ora. Porque ¿cuántos engaños habría? O sea, mejor dicho, ¿cuánta gente ora bien que es un caos? Y viceversa. ¿Cuánta gente está bien y no sabe orar? Bonito. No, porque orar no es ni bonito ni feo, es comunicarse con Dios. Entonces, la espiritualidad no puede medirse con orar bonito. No puede medirse por saberse versículos de memoria. No puede medirse porque tenemos un ministerio. No puede medirse por si predicamos bien. O sea, quiero aclarar que la espiritualidad no puede medirse por eso. ¿Queda claro esa parte? Fíjense, ¿cómo sí se puede medir la espiritualidad? Y es aquí donde va a ser trascendente esta serie. Porque no hemos traducido eso de ser espiritual o ser santo. Quiero ser santo, hay que santificarnos. No sabemos qué significa. Y no es orar más bonito y no saberse más versículos. Por supuesto que esas cosas van a ayudar. Pero, ¿cómo sabemos si nos estamos viendo espirituales? ¿Cómo sabemos si estamos? Pues la clave está que nuestra vida se va poniendo en orden, las cosas se están poniendo en orden, ¿sí? Por ejemplo, ¿trabajas con propósito? ¿O con qué propósito trabajas? Ese es un buen indicador de si estás siendo espiritual. ¿Cómo trabajas? ¿Para qué trabajas? ¿Sí? Otra, ¿cómo gobiernas tus emociones? La ira la llevas en oración con Dios o explotas con el que se te tope. ¿Sí? Esa es mi favorita de los últimos años. Discúlpenme, pero es parte de ¿cuidas o no cuidas tu cuerpo? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo están tus prioridades en el día a día, en la semana a semana? ¿Cómo estás demostrando el amor a las personas cercanas a ti? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la espiritualidad, los signos de espiritualidad no son los que hemos creído que son, como orar bonito, como tener un ministerio, como abrir la Biblia, sino son cosas que están en la vida cotidiana. Y es lo que dice Pablo más adelante en Colosenses 3. Si lo leyeron, ahorita le damos a una pasada, pero está hablando de la vida cotidiana. ¿Están de acuerdo? Entonces las cosas de arriba se reflejan en las cosas de abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, redondeando ese punto, les dije que la espiritualidad no puede medirse por cómo ora una persona, pero sí podría medirse por cómo está tomando en serio su trabajo, su responsabilidad, ¿sí? Pero la espiritualidad, hermanos, es como la sanidad del cuerpo. Para el cuerpo humano hay signos vitales que nos dicen si tenemos salud o no. ¿Están de acuerdo? Es decir, una persona que tiene la temperatura bien, no podemos concluir que está bien de salud. Lo único que podemos concluir es que su temperatura está bien, pero no sabemos su presión. También la presión está bien, pero no sabemos su nivel de glucosa. Sí está bien, pero no sabemos su oxigenación. Sí, pero no sabemos su índice de masa corporal. Es decir, todo importa. En la espiritualidad más cosas importan. Es decir, no importa solo si estoy bien o no bien en el peso, no importa solo si estoy bien o no bien
en la presión arterial, con la temperatura, con la oxigenación. Todos esos son indicadores que muestran que hay salud o no hay salud. Entonces, lo que vamos a ver de la espiritualidad, hermanos, también tiene que ver con eso. O sea, si me va bien en el trabajo, no quiere decir que soy espiritual, necesariamente. Quiere decir que me va bien en el trabajo. Pero si me va bien en el trabajo, si me va bien en mi matrimonio, si me va bien con mi hijo, si me va bien con las relaciones, o sea, todos los indicadores están indicando que estoy creciendo en la espiritualidad. ¿Sí me explico? Todas las cosas importan. Todas las cosas están poniéndose en orden. No quiere decir que seamos perfectos y que todo esté arreglado. Quiere decir que tenemos conciencia. Tenemos la imagen completa de dónde debería estar mi matrimonio, cómo debería reaccionar, cuánto me falta para hacerlo y que me estoy esforzando y que estoy haciendo la tarea. Eso significa ser espiritual. Que entiendes que tu presión no está bien y te tomas un medicamento. Para eso son los indicadores, no para presumir. ¿Me explico? Es para que tengas conciencia de cómo estás. Y se va a poner buena esa serie. O sea, imagínense, tenemos que poner el dedo en la llaga de las cosas que realmente son espirituales y no. Porque venir a la iglesia no es ser espiritual. O sea, no venir menos, ¿verdad? Porque luego van a decir, no, pues el pastor dijo que no era espiritual, mejor me voy. Porque, ¿para qué? ¿Me explico? Ok, entonces, ¿qué significa tener salud? Que todos los indicadores están dentro de los parámetros. Que la presión, que la oxigenación, ¿no? Y de esa manera podemos vivir mejor. Porque vivir con problemas de salud crónicos o degenerativos es difícil, ¿sí o no? Sí. O sea, sí es difícil. Y Dios quiere, ¿te acuerdas? En Jeremías dice, tengo planes De bien y no de mal. y si van al original, dice de shalom. ¿Sí? Es decir, de orden, de paz, de armonía, de bienestar, de plenitud, una vida abundante. Y hermanos, la vida abundante viene cuando ordenamos las piezas. No existe otra manera. O sea, cuando la presión no está en su orden, no es una vida abundante. Porque indica que la alimentación no estuvo en su orden mucho tiempo, que el ejercitamiento no estuvo en orden mucho tiempo. A lo mejor puede ser herencia, no sé, no soy médico, pero los indicadores simplemente indican algo. ¿Sí? Entonces, yo creía que este sermón era necesario antes de comenzar ya de lleno con los signos vitales de la espiritualidad, ¿no? Que vamos a hacer analogías. ¿Qué es la presión arterial en términos espirituales? ¿Qué es la oxigenación en términos espirituales? ¿No? Vamos a hacer ahí una enseñanza. Vamos a aprender también de los signos vitales normales, pero vamos a aplicar a la vida espiritual. ¿Sí? Pero yo decía que era muy importante, hermanos, que entendiéramos qué son las cosas de arriba, qué son las cosas de abajo y qué es la verdadera espiritualidad. Y yo les pregunto, si les hiciera examen, ¿podrían responder correctamente qué significan las cosas de arriba? ¿Podrían responder correctamente qué significa la verdadera espiritualidad? No pongan cara como de que no, porque me siento mal. Digan, sí podrían responder. La vida espiritual no es una parte, es el todo, es la conjunción de todo, cuando todo está en orden. Las cosas de arriba no las que están arriba, sino las que nacen de Dios. Así de fácil. Entonces, si no aclarábamos cuál es la verdadera espiritual, pues entonces los signos vitales se volverían superficiales. Repito, los signos vitales no es cuánto oramos, o cuánto ayunamos, o cuánto sabemos. Eso no es un signo vital. Ayuda, sí, pero no es un signo vital. ¿Qué es un signo vital? Lo que les dije. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás administrando el tiempo? ¿Cómo estás administrando tu dinero? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo son tus decisiones? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas al que te cae mal? ¿Cómo reaccionas en el tráfico? Todos son signos vitales de la vida espiritual.
Y eso no nos va a gustar, ¿verdad? Entonces, lo espiritual es vivir bajo el orden del cielo en todas las áreas. Importante, hermanos, en todas las áreas. Lo espiritual son todas las áreas. La suma de todas las áreas del ser humano es lo espiritual. Es decir, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mi mente, cómo cuido mis emociones, cómo cuido mi intelectualidad, cómo cuido mi trabajo, cómo cuido mi familia. La suma de todo es ser espiritual. Es decir, si yo aprendo a cuidar mejor mi dinero, yo soy más espiritual. Siempre y cuando lo conecte con mis propósitos. O cómo cuido mi familia. Me explico, todo va en conjunto, porque yo puedo enfocarme en ganar dinero y hacerme rico, pero se me olvida todo por lo que lo estoy haciendo, por mi familia, por mis hijos, por darles más, por repartir más. Entonces tiene que conectarse todo, no funciona un indicador. No nos dice nada un indicador, pero todos en conjunto sí nos dicen algo. Es lo que quiero que se graben de hoy. Todo es importante. Una vez entendido esto, entonces sí ya tiene sentido hablar de los signos vitales de la vida espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, ¿sí? Pónganse de pie, por favor. Quizá, hermanos, ahora que escuchamos esto, pudiera hacer sentido en nuestra vida. A lo mejor nuestra vida no está desordenada demasiado, pero quizá no teníamos claro esa imagen completa. Y hoy puede tomar sentido que no es que nos falten piezas, sino que estaban en el orden incorrecto. Y eso puede cambiar nuestras vidas, porque ya no podemos decir, así soy yo, siempre he sido así, es culpa de mis padres que me educaron así. Porque el Señor quiere que veamos la imagen que está formando en nosotros, la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces tenemos la capacidad de ordenar las cosas. Es indispensable confiar, creer, declarar, hermanos, que Dios no nos ha creado para el caos. Él nos diseñó para orden, para la plenitud. Porque sin orden no hay plenitud, sin plenitud no hay armonía, y sin armonía no es una vida abundante que Dios quiere que tengamos. Pero nadie arma un rompecabezas mirando el piso. Hay que levantar la mirada, hay que ver las cosas de arriba como la imagen que Dios quiere que sigamos, el modelo que quiere que veamos. Hay que decidir ver la imagen, y aunque duela, aunque confronte, aunque incomode, hermanos, aceptar cosas que tenemos que cambiar. La verdadera espiritualidad entonces es alinear nuestra vida con los principios de Dios. La verdadera espiritualidad no necesita maquillaje, no necesita fingimientos. Es poner cada cosa en su lugar. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tu trabajo, tu fe, no es algo mágico, es decisión. Amén. Hoy solo te pido que cambie, que solo te pido una cosa, que decidas ver la imagen, que Dios quiere de tu vida, que tú pienses cómo Dios te ve a ti, que tú pienses qué es lo que Dios quiere de ti, cuál es la mejor versión de ti a los ojos de Dios. Decide acomodar esas piezas de tu vida. Decide que tu día no sea ese rompecabezas frustrado, sino un diseño alineado. Porque el orden, hermanos, no llega solo, el orden se construye. Como cuando Dios comenzó a ordenar las cosas y creó lo que hoy tenemos y nos creó a nosotros.
Es el momento de empezar a ordenar nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una vida abundante en nosotros. Padre, reconocemos